Corriente inducida. Ya nosotros vimos que una corriente produce un campo magnético. La pregunta es, ¿puede ser esto al revés? ¿Puede ser que yo tenga un campo magnético y que ese campo magnético produzca una corriente? Experimentalmente, Joseph Henry y Michael Faraday encontraron que sí es posible. De hecho, Joseph Henry fue el primero en descubrir el fenómeno, pero Faraday fue el primero en publicarlo y estudió el fenómeno a más profundidad. Y lo que Faraday encontró es que un campo magnético constante no produce una corriente en un conductor, pero si el campo magnético es cambiante, entonces sí se produce una corriente eléctrica. Como es a este tipo de corriente, se le va a conocer una corriente inducida por ese campo magnético cambiante. Quiere decir que si yo tengo una región con un campo magnético y en este campo magnético es constante, quiere decir que no varía con el tiempo, en este cable no va a haber una corriente inducida. Pero si este campo magnético comienza a cambiar con el tiempo, pues entonces hay una corriente inducida en este conductor. Por lo tanto, si yo estoy en una región y tengo, en este caso tengo un embobinado, donde es un cable que está enrollado, en una región donde hay un campo magnético, que ese campo magnético es cambiante, si ese campo magnético es cambiante, entonces se va a inducir una corriente en este cable. Pero noten que si se induce una corriente, quiere decir que entre los extremos de este cable se tiene que estar creando una diferencia en el potencial. Esa diferencia en el potencial se va a conocer como una fuerza electromotriz. Y esa fuerza electromotriz es quien a su vez entonces induce una corriente. Quiere decir que ese campo magnético cambiante induce una fuerza electromotriz y esta a su vez entonces induce una corriente. De aquí es que entonces nace la idea de inducción electromagnética. Pero note que hay varias interrogantes que se han quedado abiertas. Una de ellas es, ¿en qué dirección va esa corriente inducida? ¿O cómo yo sé o cuáles son las condiciones en que realmente se puede crear esa corriente inducida? Y esas interrogantes las vamos a contestar más adelante. Faraday encontró que esa fuerza electromotriz era mayor si el campo magnético cambiaba más rápido. Y en el caso de que, por ejemplo, yo tenga aquí una bobina, esa fuerza electromotriz, esa diferencia en el potencial que se crea entre estos dos extremos, depende del área del lazo del circuito por el que está pasando ese campo magnético. Quiere decir que en conclusión, esa fuerza electromotriz es proporcional a la razón del cambio en el flujo magnético, porque a mayor cambio, mayor es esa fuerza electromotriz. Por lo tanto, mientras más rápido esté cambiando ese campo magnético, pues mayor va a ser esa fuerza electromotriz. Quiere decir que esa fuerza electromotriz es proporcional a la razón del cambio del flujo magnético pasando por el área del lazo que yo estoy analizando. Antes de entrar de lleno a esa ley de inducción de Faraday, primero tenemos que hablar de lo que es flujo magnético. Y ya nosotros teníamos cierta experiencia con hablando, ¿verdad?, de ese flujo eléctrico, y la idea permanece más o menos la misma. Quiere decir que ese flujo magnético es una medida de cuánto campo magnético pasa por cierta área. Quiere decir que si yo tengo aquí un área y vamos a definir el vector de área que es perpendicular a ese plano de la superficie, quiere decir que el vector de área va hacia acá, y recuerden que ese vector de área es perpendicular a la superficie. Y yo tengo en esa región un campo magnético que está atravesando en esta dirección. Quiere decir que si el campo magnético está a un ángulo, ese campo magnético atravesando la superficie tiene dos componentes. Un componente que está perpendicular a la superficie y un componente que está paralelo a la superficie. Donde ese otro, que es paralelo a la superficie. Sin embargo, noten que el que está atravesando la superficie, porque noten que flujo magnético es una medida de cuánto campo magnético pasa o atraviesa esa superficie. El componente paralelo no atraviesa la superficie. El componente paralelo simplemente pasa sobre la superficie, pero no la atraviesa.
el único que la atraviesa es el componente que es perpendicular a esa superficie. Por lo tanto, este que es perpendicular, noten que si el ángulo lo defino respecto al vector de área, ese componente perpendicular del campo magnético lo puedo escribir como el campo magnético por el coseno de ese ángulo entre el campo magnético y el vector de área. Quiere decir que cuando yo tenga que el campo magnético es uniforme, ese flujo magnético, puedo definirlo como el componente perpendicular a la superficie del campo magnético por el área. Y ese componente perpendicular lo puedo escribir como B coseno de Z. Por lo tanto, ese flujo magnético lo puedo escribir como el campo magnético por el área por el coseno del ángulo. Pero noten que esto también podría escribirlo como el producto escalar entre el campo magnético y el área, porque el producto escalar entre el campo magnético y el área sería la magnitud del campo magnético por la magnitud del área por el coseno del ángulo entre ellos dos, y ese ángulo Z es precisamente entre el campo magnético y el vector de área. En el caso que el campo magnético no sea uniforme ese flujo, pues entonces tendrá que analizarlo por pedazos, en donde esto será la integral de ese campo magnético por el pedacito de área que usted esté analizando. Noten que en el caso de Faraday ese flujo es sobre una superficie abierta. No es como en el caso de la ley de Gauss, que estábamos analizando una superficie cerrada. Regresando a esa ley de inducción de Faraday, ya que tenemos una noción de lo que físicamente significa ese flujo magnético, nosotros teníamos que Faraday encontró que esa fuerza electromotriz era proporcional al cambio de flujo magnético con respecto al tiempo. ¿Cuánto cambiaba ese flujo magnético respecto del tiempo? Y esta proporción, cuando uno hace el experimento, se da cuenta que esa fuerza electromotriz es igual a, ¿verdad?, a una medida de cuánto es ese cambio del flujo magnético con respecto al tiempo, pero esta relación, para convertirse en una igualdad, le falta aquí un negativo. Y ese negativo resulta que quien se lo añadió fue Lenz, por eso es que se conoce como la ley de Lenz. Y lo que nos dice es que esa corriente producida por esa fuerza electromotriz se mueve de forma tal que el campo magnético creado por esa corriente inducida se opone al cambio en el flujo magnético. Y vamos a ver lo que físicamente significa eso. Tengo que mencionar que en el caso que yo tenga un lazo cerrado que esté hecho de no solamente una sola vuelta, sino que tenga n vueltas, esa fuerza electromotriz entonces se puede escribir como el negativo de n, en donde n es el número de vueltas por el cambio del flujo magnético con respecto del tiempo. Y vamos a ver lo que significa esta relación de Lenz y de Lenz y Faraday. Noten que esa fuerza electromotriz inducida siempre va, la corriente va en una dirección tal que va a crear un campo magnético que se opone al cambio en el flujo magnético inducido de forma externa. Y vamos a tener dos escenarios. El primero que tenemos aquí, tenemos un lazo. Y noten que en este lazo originalmente no tenemos nada. No hay ningún campo magnético. Por lo tanto, si no hay ningún campo magnético, el campo magnético que hay en esa región es cero. Por lo tanto, si ese campo magnético es cero, pues eso implica que el flujo magnético también va a ser cero. Y luego entonces, el escenario final es que en ningún momento entró un campo magnético. Por lo tanto, si no entró un campo magnético, ese escenario final tampoco hay campo magnético. Por lo tanto, el flujo magnético es cero. Por lo tanto, si no hay cambio en el flujo magnético, eso quiere decir que esa fuerza electromotriz sencillamente va a ser cero. El segundo escenario, vamos a suponer que tenemos en ese mismo lazo y ponemos un imán. Si tenemos un imán, ese imán produce un campo magnético alrededor de sí. Y noten que ahora el campo magnético no es cero. Quiere decir que ese campo magnético no es cero. Por lo tanto, si el campo magnético no es cero, eso quiere decir que el flujo magnético tampoco es cero, porque hay flujo magnético. Vamos a suponer que es constante. Y si fuese constante, pues noten que esto es distinto de cero, porque tenemos un campo magnético y tenemos un área por el que está pasando ese campo magnético. Por lo tanto, ese flujo magnético es distinto de cero. Por lo tanto, si yo tengo el imán dentro, este es mi escenario inicial, y mi escenario final es que en ningún momento yo saco ese imán, quiere decir que el escenario final es que siga habiendo campo magnético, por lo tanto siga habiendo flujo magnético. Pero noten que el flujo inicial
es exactamente igual que el final. Por lo tanto, eso implica que el cambio en el flujo magnético es igual a cero porque no hubo cambio en el flujo magnético. Por lo tanto, si no hay cambio en el flujo magnético, eso quiere decir que en este escenario no hay fuerza electromotriz inducida. Quiere decir que no basta con que solamente yo tenga un campo magnético en esa región, porque noten que en este caso yo tengo un campo magnético. Pero el campo magnético en ningún momento provocó que hubiese un cambio en ese flujo magnético. Por lo tanto, si no hay cambio en el flujo magnético, aun cuando haya campo magnético, si no hay cambio en el flujo magnético, no hay fuerza electromotriz inducida. No hay corriente inducida y no hay una fuerza electromotriz inducida. Vamos a tener un segundo caso, y en este segundo caso lo que nosotros al inicio vamos a tener es que no hay flujo magnético. Por lo tanto, vamos a tener un lazo en donde no hay ningún imán o ningún campo magnético. Por lo tanto, el campo magnético es cero. Quiere decir que si ese campo magnético es cero, el flujo magnético también es cero. Ahora, y ese es mi escenario final. Y ahora entonces se va a inducir que haya un flujo magnético. En este caso vamos a acercar un imán. Quiere decir que si yo acerco un imán, noten lo que nos decía, lo que se encontró experimentalmente, y es que la naturaleza va a responder de forma tal en donde si aquí no había un flujo magnético, si no hay un flujo magnético, ella va a inducir una corriente tal que esa corriente se opone al cambio en el flujo magnético inducido externamente. Quiere decir que si aquí yo estoy induciendo un norte, noten que este es el norte magnético, este es el sur magnético, y el imán lo estoy moviendo hacia allá, aquí no había flujo magnético, por lo tanto para ella mantener su estado natural en donde no esa inercia, ¿verdad?, de resistir el cambio, pues entonces lo que ella va a hacer es que va a inducir un campo magnético que se opone a este, tal que si este es norte, el norte magnético se está oponiendo también a él. Quiere decir que aquí se va a inducir un campo magnético, y lo voy a poner de color rojo, pero no significa nada. Vamos por lo mejor verde. En donde en esta región se va a inducir un norte magnético y en esta otra región va a tener un sur magnético. Ahora, noten que, y repito otra vez, noten que esa fuerza electromotriz inducida va a crear una corriente, que esa corriente va a formar un campo magnético, que ese campo magnético se opone al cambio en el flujo magnético inducido externamente. Quiere decir que si aquí no había un campo magnético, no había flujo magnético, cuando yo induzco que haya un campo magnético en esa región, la naturaleza va a responder en este lazo induciendo una corriente en donde esa corriente va a crear un campo magnético que se opone al campo magnético que yo estoy tratando de poner en esa región. La pregunta es, noten que este es el campo magnético inducido, que es distinto del campo magnético del imán. Son dos campos magnéticos completamente distintos. Pero para que haya este campo magnético aquí, quiere decir que aquí se indujo una corriente. Y yo puedo sacar la dirección en la que se induce esa corriente con la regla de la mano derecha. Noten que en este caso la corriente estaría en un paso circular. Quiere decir que usted tendría que utilizar la parte curva de su mano para que apunte en la dirección de la corriente. Y el pulgar tendría que apuntar en la dirección de ese campo magnético. Note que esto es un lazo en donde esta región sólida es la parte que sale de la pantalla y la región entrecortada implica que está entrando a la pantalla. Quiere decir que es un lazo que estaría saliendo de la pantalla y entrando. Un lazo circular, más o menos algo así. Quiere decir entonces que si el lazo está circular, la corriente se va a mover en el lazo, por lo tanto la corriente se va a mover en un patrón circular. Y cuando la corriente se movía en un patrón circular, nos convenía utilizar esta parte de la palma de la mano, el borde, en donde el borde ahora tiene una forma circular, y el pulgar apuntarlo en la dirección del campo magnético. Si el campo magnético va hacia allá,
noten que la forma de los dedos está apuntando en esta dirección. Quiere decir que la corriente estaría entrando por la parte de arriba y estaría saliendo. Noten que si en la parte de abajo estaría saliendo de la pantalla. Quiere decir que la corriente estaría en esta dirección, entrando por arriba y saliendo de la pantalla por abajo. Quiere decir que esa corriente por la parte de arriba estaría entrando, quiere decir que estaría en esta dirección, tal que en esta parte de arriba la corriente está entrando a la pantalla y por la parte de abajo del lazo la corriente está saliendo de la pantalla. Y note que ese campo magnético inducido por la corriente inducida lo que realmente está haciendo es que está poniendo una resistencia al cambio en el flujo. ¿Por qué? Porque si esto es un norte magnético, lo que está es, hay repulsión, o sea que está tratando de resistir a ese cambio al flujo magnético. Y noten que el escenario final es que si hay un campo magnético, porque ya este campo magnético es distinto de cero, pues entonces va a haber un flujo magnético final en donde ese flujo magnético va a ser distinto de cero. Por lo tanto, el cambio en el flujo magnético, que sería el flujo magnético final, menos el flujo magnético inicial, este flujo magnético va a ser mayor de cero. Quiere decir que si hay un cambio en el flujo magnético, noten que esa fuerza electromotriz depende de que haya un cambio en ese flujo magnético. En el momento en que yo tenga un cambio en el flujo magnético en el tiempo, automáticamente hay una fuerza electromotriz inducida y esa fuerza electromotriz inducida está induciendo una corriente y esa corriente inducida está induciendo un campo magnético, que ese campo magnético inducido lo que hace es que se opone al cambio en el flujo magnético inducido externamente. Vamos a ver el otro escenario. El otro escenario es, imagínate que tú tienes un imán en ese lazo. Quiere decir que si tienes un imán en ese lazo, el campo magnético inicial es distinto de cero, porque aquí hay un campo magnético. Y si hay un campo magnético inicial, pues si hay un campo magnético, va a haber un flujo magnético por esa área. Por lo tanto, esto va a ser distinto de cero. Ahora, inicialmente hay un campo magnético, hay un flujo magnético. Ahora usted viene y el próximo escenario es que usted quiere remover ese imán del lazo. Quiere decir que si usted remueve el imán de ese lazo, pues ahora en este lazo el campo magnético va a ser que hay presente de forma externa va a ser cero. Y déjame enfatizar, ¿verdad?, que este es el campo magnético externo. Es cero porque se removió. Por lo tanto, si se remueve ese campo magnético externo, eso implica que el flujo magnético externo es igual a cero también, porque no hay campo magnético. Pues noten que, de todas formas, aunque estés removiendo el imán, hay un cambio en el flujo magnético. Por lo tanto, si hay un cambio en el flujo magnético, noten que ese flujo magnético, el cambio sería mi escenario, el flujo final menos el flujo inicial. Y noten que ese flujo final, este de acá, es cero. Y tengo un flujo inicial, quiere decir que este cambio en el flujo magnético me va a dar negativo. Pero noten que es distinto de cero. La condición para que haya una fuerza electromotriz es que haya un cambio en ese flujo magnético. Por lo tanto, si hay un cambio en el flujo magnético, va a haber una fuerza electromotriz inducida y esa fuerza electromotriz inducida va a inducir una corriente en este lazo y la corriente inducida en este lazo va a ser de forma tal que el campo magnético inducido se opone al cambio. Y noten que oponerse al cambio en este caso implica que yo voy a tratar de simular mi escenario anterior. Y mi escenario anterior era que aquí había un campo magnético
dentro, tal que ese campo magnético dentro, en este extremo era un norte magnético. Bueno, noten que aquí tenía un norte magnético, aquí tenía un sur magnético. Quiere decir que el campo magnético inducido va a ser como yo tenía mi escenario inicial, que era que aquí tuviese un norte magnético y aquí tuviese un sur magnético. Quiere decir que ese campo magnético inducido va a ser algo así, donde esto va a ser el norte magnético. Recuerden que las líneas del campo magnético salen del norte magnético y entran por el sur magnético. Y noten que al inducir una corriente de forma tal que este campo magnético esté en esta dirección, es como si yo tuviese mi escenario inicial. Quiere decir que la naturaleza está resistiendo a ese cambio que yo le estoy haciendo, que yo estoy removiendo el imán. Por lo tanto, ella induce una corriente de forma tal que me trate de simular el escenario inicial que yo tenía, que era que aquí tenía un imán, donde aquí tenía un norte magnético, aquí tenía un sur magnético. Quiere decir entonces que si hay una corriente inducida que crea un campo magnético de esta forma, ¿cuál es la dirección de la corriente? Y la dirección de la corriente la vamos a poder utilizar, la podemos encontrar con las reglas de la mano derecha. Al igual que en el escenario anterior, noten que la línea entrecortada implica que esa parte del lazo está entrando, la entrecortada que está entrando a la pantalla. La línea sólida implica que esa parte del lazo está saliendo de la pantalla. Quiere decir que si el campo magnético inducido es tal que aquí se forma un norte magnético, noten que el pulgar usted lo apunta en esa dirección y la curvatura de los dedos está en esta dirección. Quiere decir que en la parte de arriba del lazo la corriente estaría saliendo de la pantalla y en la parte de abajo estaría entrando a la pantalla. Noten que esta regla de la mano derecha es para cuando tenemos una corriente circular en donde la palma de las manos está en la dirección de la corriente y el pulgar en la dirección de ese campo magnético. El norte magnético va en esta dirección. Quiere decir que si el norte magnético va en esta dirección, la parte curva de las manos nos da la dirección de la corriente, en donde la corriente está saliendo por la parte de arriba y está entrando por la parte de abajo. Eso implica que en este caso la corriente está saliendo por la parte de arriba. Quiere decir que esta corriente viene en esta dirección y en esa parte de arriba está saliendo de la pantalla y pasa por esta parte del lazo y por aquí está entrando a la pantalla. Quiere decir que está entrando a la pantalla. Y note, puede corroborar nuevamente que con la regla de mano derecha la parte curva de los dedos tendría que venir en esta dirección, y cuando la parte curva de los dedos va en esta dirección, el pulgar está apuntando hacia la derecha. Pero note lo maravilloso del comportamiento de la naturaleza, y es que ella se comporta tratando de resistir el cambio. Originalmente yo tenía un imán donde el norte magnético iba hacia la derecha, y noten que la corriente inducida es tal que crea un norte magnético hacia la derecha. Naturalmente, en fracciones de segundo ese campo magnético inducido desaparece, pero aun cuando lo que dure son fracciones de segundo, la realidad es que ocurre. Y es un fenómeno donde se puede palpar esa inercia en la naturaleza a cambiar, esa resistencia al cambio. Ejemplo, vamos a tener un lazo cuadrado del lado L de 5 centímetros. Y noten que si es un cuadrado, todos sus lados son iguales. Y ese lazo se encuentra en un campo magnético uniforme de 0.16 teslas. Determine el flujo magnético y vamos a tener dos posiciones. La primera de ellas es cuando el campo magnético esté perpendicular al plano del lazo. Quiere decir que si este es el lazo y el campo magnético está pasando al lazo perpendicular al plano del lazo, quiere decir que si este es el plano del lazo, recuerden que el diferencial de área, ese vector de área va perpendicular a la superficie del lazo. Quiere decir entonces que si el campo magnético está perpendicular al plano del lazo y el vector de área está perpendicular también al plano del lazo, el ángulo entre el campo magnético y el vector de área es 0, porque ambos están en la misma dirección. Quiere decir que ese flujo magnético en esta primera posición nosotros podemos escribirlo como que si el campo magnético es uniforme, podemos utilizar, noten que, ¿verdad?, tenemos dos expresiones, la integral del campo magnético producto punto con el diferencial de área. En el caso que el campo magnético sea uniforme, pues podemos entonces
escribirla como, noten que en todo caso el campo magnético sale de la integral, el coseno del ángulo también sale y sería integral del área, que es simplemente área, porque, por lo que podemos escribir esto como el campo magnético producto punto con el área. Quiere decir que esto sería igual a la magnitud del campo magnético por el área, por el coseno del ángulo entre ellos dos, que en este caso el campo magnético, y noten que este amarillo, ¿verdad?, representa ese campo magnético. El campo magnético y el vector de área están, el ángulo entre ellos dos es 0. Quiere decir que esto será igual a la magnitud de el campo magnético, que es de 0.16 teslas, por el área, y noten que es el área de un cuadrado donde los lados son de 5 centímetros. Quiere decir que esto será igual a 0.05 metros al cuadrado, por el coseno del ángulo entre ellos dos, que es de 0 grados. Quiere decir que esto nos da a que ese flujo es de 4.0 por 10 a la negativo 4 teslas por metros al cuadrado, y teslas por metros al cuadrado recibe una nueva unidad que se conoce como el Weber. Quiere decir que esto es igual a 4.0 por 10 a la negativo 4 Weber. Puede escribirlo de ambas formas, puede escribirlo como Weber o como teslas por metros al cuadrado. En el segundo caso vamos a ver cuando el lazo cambie tal que el ángulo entre el campo magnético y el área sea de 30 grados. Pues noten que si el ángulo ahora es 30 grados, la relación permanece la misma. Quiere decir que ese flujo magnético, como el campo magnético es constante, recuerde que vamos a empezar la forma general del campo magnético producto punto con dA cuando ese campo magnético no sea constante. En este caso, como es constante, esto se reduce a el campo magnético producto punto con el área. Quiere decir que esto será igual a la magnitud del campo magnético por el área, por el coseno del ángulo entre el campo magnético y el vector de área. Noten que el campo magnético va en esta dirección, el vector de área en esta otra dirección, y el ángulo entre ellos dos es de 30 grados. Quiere decir que este flujo será igual a la magnitud del campo magnético, que era de 0.16 teslas, por el área, que era era un cuadrado y cada lado era de 5 centímetros, o sea que esto es 0.05 metros al cuadrado, por el coseno de 30 grados. Y eso nos da a 3.5 por 10 a la negativo 4 Weber. Noten que ese flujo magnético disminuyó, y debe esperarse, porque eso implica que ahora parte del campo magnético tiene un componente que no atraviesa la superficie, sino que pasa sobre la superficie, pero no lo atraviesa. Quiere decir que nosotros vamos a tener, la realidad es que el flujo máximo ocurre cuando tengamos el escenario que tuvimos en la parte A, que es que ese campo magnético está a 0 grados con el vector de área, porque cuando esté a 0 grados implica que todo el campo magnético está atravesando la superficie. Parte C. Determine la corriente inducida en el cable. Noten que este era un cable cuadrado. Si el cable tiene una resistencia de 0.012 ohmios y es rotado desde el caso B, y noten que este era el caso B, en donde ese B estaba a 30 grados respecto del área, es rotado desde el caso B hasta el caso A, o sea que esto baja, es rotado en esta dirección, tal que se mueve desde esta condición inicial hasta esta condición final en 0.14 segundos. Y noten que los resultados que nosotros habíamos encontrado era que el flujo magnético en el caso B, vamos a tenerlo por aquí, ese flujo en el caso B nos dio 3.5 por 10 a la menos 14 Weber. Y en el caso A nosotros nos dio que ese flujo en el caso A era de 4.0 por 10 a la negativo 4 Weber. Pues noten que si nosotros queremos encontrar cuánto es la corriente inducida, vamos primero a empezar con lo que teníamos una noción de qué era lo que estaba ocurriendo. Si noten que
hay un cambio en el flujo magnético, porque esto es palpable aquí. Si hay un cambio en el flujo magnético, quiere decir que va a haber una corriente inducida. Y si hay una corriente inducida, va a haber una fuerza electromagnética inducida. Quiere decir que nosotros, por ley de Faraday, lo que nosotros podemos decir, esa ley de Faraday lo que nos decía, ¿verdad? Que esa fuerza electromotriz inducida era el negativo de cuánto cambiaba ese flujo magnético con respecto al tiempo. Si nosotros, en vez de estar pensando en términos diferenciales y pensamos en un lapso de tiempo bastante más grande, matemáticas finitas, nosotros podemos aproximar esto a que lo que realmente esto significa es que hay un cambio en el flujo magnético con respecto a quién, al tiempo. Quiere decir que esto yo lo puedo aproximar a que esa fuerza electromotriz, nos vamos a calcular la magnitud de esa fuerza electromotriz, porque ese negativo lo que nos va a dar, lo que se refiere, ¿verdad?, es la dirección. No es otra cosa que cuánto cambia el flujo magnético con respecto al tiempo. Y noten que el flujo magnético sería el escenario final menos el escenario inicial. ¿Y cuál es el escenario inicial? Noten que es rotado desde el caso B. Quiere decir que este es el caso inicial y este es el final. Por lo tanto, esto sería igual a ese flujo final, que es el flujo en A, menos el flujo inicial, que era en B, dividido entre ese pedazo de tiempo. Quiere decir entonces que yo puedo aproximar esto a que ese flujo final es de 4 Weber, 4 por 10 a la negativo 4 Weber, menos el flujo inicial, que es de 3.5 por 10 a la negativo 4 Weber. Y este cambio en el flujo ocurre en un tiempo de 0.14 segundos. Quiere decir que esa fuerza electromotriz a nosotros nos da que es de 3.6 por 10 a la negativo 4 voltios. Ahora, noten que esta es la fuerza electromotriz en este cable. Y en ese cable hay una resistencia. Quiere decir que yo podría utilizar la ley de Ohm para relacionar esta fuerza electromotriz que se induce en este cable con la resistencia y la corriente. Por lo tanto, una vez tengo que la fuerza electromotriz inducida es de 3.6 por 10 a la negativo 4 voltios por ley de Ohm, yo puedo establecer que esa, noten que ley de Ohm lo que nos dice, ¿verdad?, es que el voltaje o la diferencia en el potencial eléctrico es igual a la corriente por la resistencia. Y noten que esa fuerza electromotriz es la diferencia en el potencial. Quiere decir que esto yo lo puedo escribir como esa fuerza electromotriz va a ser igual a la corriente por la resistencia. Quiere decir que esa corriente yo podría encontrarla como simplemente la fuerza electromotriz entre la resistencia. Por lo tanto, esa fuerza electromotriz es de 3.6 por 10 a la negativo 4 voltios dividido entre esa resistencia del cable, que es de 0.012 ohmios. Por lo tanto, esto nos da 0.030 y las unidades de corriente, noten que voltios entre ohmios, eso nos daba amperes. Quiere decir que esa corriente es simplemente, si corro el punto 3 veces, 1, 2, 3, me da 30 por 10 a la negativo 3, que podría escribirlo como 30 miliamperes. Ejemplo, vamos a ver lo que pasa cuando yo tengo una bobina en un campo magnético. Y vamos a tener una bobina que es de 100 vueltas. Y esta es la bobina que tenemos aquí. Y tiene 100 vueltas de cable. Cuadrada. De lados de 5 centímetros. Donde esto es 5 centímetros y 5 centímetros. Y una resistencia total de 100 ohmios. La bobina se encuentra originalmente en una región donde hay un campo magnético de 0.60 Tesla. Que está entrando a la pantalla. Y noten que en esta región donde se encuentra ese campo magnético de 0.60 Tesla está entrando a la pantalla. La bobina es jalada rápidamente con una rapidez constante
moviéndose perpendicular a ese campo magnético. Quiere decir que si el campo está entrando a la pantalla, se está moviendo en este plano y lo estamos moviendo con una velocidad constante a una región donde el campo magnético se torna cero rápidamente. Quiere decir que una vez lo saco de esa región, ese campo magnético en esta región es cero. Y toma 0.10 segundos para que toda la bobina salga de esa región donde hay campo magnético. Vamos a determinar cuánto es esa fuerza electromotriz que se genera en la bobina al yo retirarla. Porque noten que en esta región donde yo tengo aquí, tengo campo magnético, tengo un área que quiere decir que hay flujo magnético. Y cuando yo la remuevo, en esta región no hay campo magnético, por lo tanto el flujo es cero. Quiere decir que hay un cambio en ese flujo magnético. Si hay un cambio en el flujo magnético, va a haber una fuerza electromotriz inducida. Esa fuerza electromotriz inducida yo podría encontrarla como el negativo del número de vueltas por ese cambio en el flujo magnético entre el tiempo que le toma ese cambio del flujo magnético. Quiere decir que vamos a comenzar con calcular, y noten que este sería nuestro escenario inicial y este sería nuestro escenario final. Quiere decir que en nuestro escenario inicial, ese flujo inicial, como el campo magnético en esa región es constante, quiere decir que podemos utilizar B punto por el área. Quiere decir que esto va a ser igual el campo magnético por el área por el coseno del ángulo entre el campo magnético y el vector de área. Y noten que si el área está en este plano, en el plano de la pantalla, el vector de área podríamos tomar lo que está entrando a la pantalla. Por lo tanto, si está entrando a la pantalla, el vector de área y el campo magnético están paralelos uno al otro. Quiere decir que vamos a tomar ese vector de área que también está entrando a la pantalla. Por lo tanto, el ángulo entre ellos es 0 grados. Quiere decir que esto va a ser igual a que ese flujo inicial va a ser el campo magnético, que es de 0.60 teslas, por el área. Y noten que esto es un cuadrado de lados de 5 centímetros. Quiere decir que esto va a ser 5 centímetros por 5 centímetros. Lo cambiamos a metros. Y esto va a ser igual a 5 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado por el coseno de 0, que ese coseno de 0 es 1. Quiere decir que ese flujo inicial nos da 1.50 por 10 a la negativo 3 Webers. Y nuestro flujo final noten que donde está el lazo, en el escenario final, el campo magnético es 0. Quiere decir que si este campo magnético es 0, ese flujo final es 0. Quiere decir que, regresando a nuestra expresión de cuánto es esa fuerza electromotriz, yo podría entonces encontrar que esa fuerza electromotriz va a ser igual a negativo el número de vueltas, que esa bobina era de 100 vueltas, por el cambio en ese flujo. Y noten que esto es final menos inicial. Quiere decir que el final es 0 menos el inicial. 0 menos 1.50 por 10 a la negativo 3 Webers. Entre el tiempo que le toma en remover esa bobina, que era de 0.10 segundos. Y nosotros encontramos que esa fuerza electromotriz nos da 1.50 voltios. Vamos a ver ahora cuánto es la corriente que se induce en esa bobina. B. Determine cuánto es la corriente en la bobina. Ya yo encontré que en esa bobina se va a generar una fuerza electromotriz de 1.50 voltios. Quiere decir que esa fuerza electromotriz va a inducir, esta fuerza electromotriz inducida va a inducir una corriente que se va a conocer como una corriente inducida. Y esa corriente está pasando en un conductor que tiene una resistencia de 100 ohmios. Pues noten que yo puedo utilizar ley de Ohm, en donde esa ley de Ohm sería que la fuerza electromotriz sería igual a la corriente por la resistencia de ese conductor, en donde la corriente
sería simplemente esa fuerza electromotriz entre las resistencias. Quiere decir que esto sería igual a 1.50 voltios dividido entre la resistencia del cable, que es de 100 ohmios. Quiere decir que esto nos da 1.50 por 10 a la negativo 2 amperes. Recuerde que voltios entre ohmios nos da amperes. Y note que no necesita calculadora para esto, porque 100 es 10 a la 2. Y si usted divide entre 10 a la 2, usted ese 10 a la 2 puede subirlo al numerador como 10 a la menos 2. Y si usted corre el punto una vez, esto tendría 10 a la menos 3. Y 10 a la menos 3 sería mili. O sea que podría también escribirlo como 15 miliamperios. Pero realmente no es necesario. La pregunta es, ¿cuál es la dirección de esa corriente? Y note que por ley de Lenz nosotros sabemos que la dirección en que se va a inducir esa corriente tiene que ser tal que el campo producido se opone al cambio. Y noten que este lazo estaba originalmente en una región donde el campo magnético estaba entrando a la pantalla. Quiere decir que cuando yo lo saco y lo pongo en una región donde no hay campo magnético, eso es algo que para él no es natural, a lo que él estaba acostumbrado, que en esa región él tuviese un campo magnético hacia adentro. Quiere decir que él va a poner oposición a eso, a que le quiten ese campo magnético que está entrando a la pantalla. Por lo tanto, la corriente tiene que ser tal que él va a generar un campo magnético, esa corriente inducida va a generar un campo magnético tal que ese campo magnético esté entrando a la pantalla. Y esto lo vamos a conocer como ese campo magnético inducido. Y noten que estoy aquí en esta parte derecha de la pantalla. Ese campo magnético está hacia adentro, en donde es provocado por esa corriente inducida. La pregunta es, ¿hacia dónde es esa corriente inducida? Para eso necesitamos la regla de la mano derecha. Por lo tanto, si el campo magnético en esta región está entrando a la pantalla, noten que la regla de la mano derecha que utilizaríamos sería, la corriente estaría en este lado, un patrón más o menos, ¿verdad? No sería circular, pero más o menos en una región donde está dando vueltas. Noten que vamos a utilizar la regla en donde este sería el campo y esta sería la corriente. Quiere decir que si el campo inducido está hacia adentro de la pantalla, el pulgar tendría que estar apuntando hacia adentro de la pantalla. Y noten que la curvatura de los dedos es en esta dirección, a favor de las manecillas del reloj. Quiere decir que ese campo magnético inducido tiene que estar en esta dirección, a favor de las manecillas del reloj, tal que entonces esa corriente en esa dirección genere un campo inducido que está hacia adentro de la pantalla. Por lo tanto, la dirección de la corriente es en esta dirección, a favor de las manecillas del reloj. Y puede practicar nuevamente en donde si toma la parte curva de la palma de la mano en esta dirección, va a ver que su pulgar está apuntando hacia adentro. Quiere decir que ese campo inducido es hacia adentro. Noten que este campo inducido lo que dura son fracciones de segundo. Usted no puede pretender, ¿verdad?, que ese campo esté ahí por un tiempo prolongado. Quiere decir que esto es en respuesta a esa inercia del sistema de cambiar su estado. ¿Cuánto sería la energía total disipada en la bobina? Esta energía disipada nosotros podemos encontrarlo con esa relación que nosotros teníamos de cuánto era la potencia. Recuerden que potencia era cuánto era el trabajo que se invertía por unidad de tiempo. Pero la realidad es que esto no es otra cosa que cuánta energía o cuánto es el cambio en la energía que se invierte en el sistema con respecto al tiempo. Quiere decir que ese cambio en la energía yo podría encontrarlo como la potencia por el tiempo. Y noten que esa potencia, la potencia eléctrica, yo puedo escribirla como el voltaje por la corriente. Y nosotros habíamos ya encontrado esta relación cuando estudiamos circuitos eléctricos. Y en el caso de una resistencia, ese voltaje yo podría escribirlo por ley de Ohm. Para un sistema que se comporte, ¿verdad?, de forma óhmica. Ese voltaje lo podría escribir como la resistencia por la corriente o la corriente por la resistencia. Y quiere decir que esa potencia yo podría escribirla como la corriente al cuadrado por la resistencia. Quiere decir que esa energía disipada yo podría escribirlo como
La corriente, si sustituye la potencia aquí, la corriente al cuadrado por la resistencia multiplicado por el tiempo. En donde la corriente inducida era de 1.5 por 10 a la menos 2 amperes. La resistencia era de 100 ohmios. Y el tiempo es el tiempo en que la bobina se saca de esta región del campo magnético, que eso ocurrió en 0.10 segundos. Quiere decir que esa energía disipada va a ser igual a la corriente, que es de 1.5 por 10 a la menos 2 amperes, esto al cuadrado, por la resistencia, que es de 100 ohmios, por ese tiempo, que es de 0.10 segundos. Y nosotros encontramos que eso nos da 2.25 por 10 a la negativo 3. Y estas unidades, usted puede corroborar que amperios por ohmios en 3 segundos nos debe dar unidades de energía. Y esas unidades de energía en el sistema internacional son julios o joules. Determine la fuerza promedio requerida para remover ese embobinado. Y esto lo podemos hacer porque ya nosotros habíamos establecido una relación entre la potencia, el trabajo y la energía. Y ya nosotros tenemos cuánto es ese cambio en la energía. Quiere decir que ese trabajo, nosotros sabemos que va a provocar un cambio en la energía. Pero el trabajo también no es otra cosa que cuánto es esa fuerza promedio por el desplazamiento. Quiere decir que la fuerza promedio yo podría escribirla como cuánto es el cambio en la energía o cuánto es ese trabajo dividido entre ese desplazamiento. Y ya nosotros tenemos cuánto es ese cambio en la energía. La pregunta es cuánto es el desplazamiento. Y aquí es, ¿verdad? Esto hay que... vamos a asumir que el embobinado está justo en el mismo borde, porque noten que no nos dan ninguna otra distancia en donde, ¿verdad? Nosotros observemos algo. Quiere decir que, porque la realidad es que en toda esta región donde esté el campo magnético, cuando usted lo mueve de aquí a aquí, no hay ningún cambio en el flujo. El flujo sigue siendo el mismo. El área no cambia, el campo magnético no cambia, el vector de área no cambia. Quiere decir que cuando este embobinado está aquí dentro del campo magnético, si es constante, no hay ningún cambio en el flujo. El cambio en el flujo ocurre cuando parte de este embobinado empieza a cruzar de aquí hacia afuera. Quiere decir que el desplazamiento que tiene realmente el embobinado durante el desplazamiento que tiene cuando hay ese cambio en la energía es solamente este pedazo de la bobina, cuando este pedazo está aquí y se remueve ese pedazo de aquí hasta aquí, tal que este borde esté afuera completo. Quiere decir que el desplazamiento será pues solamente el lado de la bobina. Quiere decir que ese lado de la bobina es de 5 centímetros. Quiere decir que ese cambio en la energía, que era de 2.25 por 10 a la menos 3 joules, dividido entre los 5 centímetros. 5 por 10 a la menos 2 metros. Y eso nos da que la fuerza promedio es de 0.0450. 0.0450 newtons. Vamos a ver que se puede inducir una fuerza electromotriz cuando yo tengo un conductor moviéndose. Y vamos a tomar que yo tengo un conductor en forma de U. Y en ese conductor yo tengo una barra, que esa barra está descansando sobre el conductor. Quiere decir que está haciendo contacto entre los dos extremos del conductor. Y esa barra se está deslizando con una velocidad V. Y noten que si la barra se desliza con una rapidez V, la misma está recorriendo una distancia y vamos a suponer que se mueve desde
este punto a este punto, está recorriendo una distancia que vamos a llamarle delta X. En donde esa distancia delta X yo podía asociarla con esa velocidad y el tiempo en que le toma recorrer desde este punto a este punto. Quiere decir que ese delta X yo podría escribirlo como V por delta T. Ahora, noten que aquí hay un problema y es que si el lazo se mueve en esta dirección, eso implica que el área del lazo está aumentando. Quiere decir que el área del lazo incrementa. Porque el área de ese lazo, bueno, el área yo podría expresarla como simplemente el largo por ese X. Porque noten que esta distancia de aquí le he llamado L. Y esta distancia del borde hasta donde estaba originalmente ese conductor era X. Ahora, ¿cuánto aumentó? Es este, vamos a llamarle este delta A, y aumentó por este pedazo de aquí. Quiere decir que el incremento yo lo puedo escribir como un delta A. Y ese delta A, el área que aumentó es este delta X por esta distancia de aquí a aquí, que es L. Quiere decir que aumentó por un delta X L. En donde ese delta X yo lo puedo escribir como V dt. VL dt. Ahora, vamos a ver las consecuencias que tiene eso en términos de esa fuerza electromotriz. Y es que por ley de Faraday, yo sé que esa fuerza electromotriz, vamos a tomar en este caso la magnitud de esa fuerza electromotriz, es cuánto cambia ese flujo magnético con respecto al tiempo. Pero noten que el flujo magnético puede cambiar de varias formas. Puede cambiar, recuerden que ese flujo magnético era igual a B punto por el área en el caso de un campo magnético constante. O en el caso que el campo, nosotros la relación que habíamos presentado era, ¿verdad?, bajo la condición que el campo magnético estuviese cambiando, pero la realidad es que si el flujo está cambiando en algún momento, la relación debe ser entonces que debo tomar, dividir todo mi problema por áreas, en donde el flujo entonces sería la integral de ese campo magnético punto dA. Quiere decir que ese cambio en el flujo realmente puede venir o que el campo magnético esté cambiando, o que el área esté cambiando, o que el ángulo entre el campo magnético y el área esté cambiando. En este caso el campo magnético permanece constante. El ángulo entre el área y el campo magnético es constante porque el campo magnético está saliendo de la pantalla. Y el vector de área de este pues también sería constante porque esto no está cambiando de ángulo. Quiere decir que yo podría llamar que ese vector de área también esté saliendo de la pantalla. Quiere decir que en todo momento ese ángulo permanece constante. Sin embargo, el área sí está cambiando. Quiere decir que ese cambio en el área yo podría escribirlo como B de A. Noten que eso sale de esta relación. El diferencial sería B de A por el coseno. El coseno sería de 0. Porque ambos están en la misma dirección, está saliendo de la pantalla. Quiere decir que esto sería B de A entre dt. Quiere decir que eso lo puedo escribir como B, mi dA lo puedo escribir como VL dt. Dividido entre dt. Y noten que ese dt cancela. Quiere decir que esa fuerza electromotriz yo podría encontrarla como simplemente el campo magnético por la velocidad a la que ese conductor se está deslizando por ese ancho del conductor. Y noten que esto era bajo la condición, ¿verdad?, que se estuviese deslizando con una velocidad constante. Y noten que esa fuerza electromotriz es constante porque si ese campo magnético es constante, la velocidad es constante.
y este ancho permanece constante, pues esa fuerza electromotriz es constante según yo estoy deslizando la barra. En esta lección nosotros presentamos la ley de Faraday, en donde la ley de Faraday dice que la fuerza electromotriz es proporcional al cambio en el flujo magnético. También presentamos la ley de Lenz, en donde la ley de Lenz lo que hace es que corrige la ley de Faraday y le añade un negativo a esa expresión, y ese negativo implica que la corriente inducida, esa fuerza electromotriz inducida, va a crear una corriente inducida, en donde esa corriente inducida crea un campo magnético, que ese campo magnético se opone al cambio en el flujo magnético, en el lazo que estoy analizando. Y también hablamos de lo que es ese flujo magnético, que es una medida de cuánto el campo magnético atraviesa una superficie.